personas que conocemos al profesor. Y bueno, permítanme compartir un poquito de lo que es Iván, de su experiencia de Iván, y esto ayudará bastante a que, bueno, tú junto con nosotros puedas conocer al profesor. Iván Ruiz Zabaleta es peruano. Él reside o vive en Lima, como decimos, y muy interesante en su experiencia ministerial y su capacitación. Él tiene una maestría en humanidades que lo ha logrado en la Universidad Eastern University de los Estados Unidos. Tiene un bachillerato en teología por la Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Cuenta con estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontífica Universidad Católica del Perú. Está apoyando al ministerio con varias docencias en varios seminarios bíblicos del Perú. Él está dirigiendo actualmente el Ministerio Diálogo de la Fe Viva, capacitando a pastores y líderes en este tiempo. Así que si estás interesado, toma contacto para este ministerio. Es directivo y fundador del Ministerio Al-Tariq, como lo decimos, Jesús el Camino, que está orientado a entrenar a la iglesia latinoamericana para alcanzar a la comunidad musulmán. Con su esposa Abigail están sirviendo en una iglesia bautista de Salamanca. Son mentores para matrimonios, están predicando y enseñando la palabra de Dios. Han sido bendecidos por el Señor con dos hermosas hijas, Yanice, y tenemos a Ruth, que las dos ya profesionales están sirviendo también al Señor y apoyando en varias partes del mundo. Iván siempre ha estado bastante ocupado. Él ha estado este último tiempito en una gira por Europa Central, predicando la palabra del Señor, y bueno, ha sido apoyado en la traducción al alemán, donde él ha estado compartiendo. Hermanos, nos sentimos muy contentos, muy gozosos de contar con un siervo del Señor en esta noche que nos va a compartir las escrituras, nos va a compartir este desafío, y un desafío muy interesante, la oración en el Salmo 42. Prepare su material, sus recursos, y sea bendecido con esta exposición. Profesor Iván, este tiempo es para ti. Adelante, hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias, Rolando. Hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente en esta oportunidad. Es una bendición estar en medio de ustedes para compartirles sobre la oración del Salmo 42 en un Viernes Santo, una fecha muy especial, ¿no? Eh, esta semana las noticias nos han anunciado la muerte del Mario Vargas Llosa, es un novelista premio Nobel de literatura. Y eso nos da ocasión para preguntarnos en relación al tema que cuando muere un personaje público, ¿quiénes lloran? Y si queremos acercarnos un tanto más a la realidad nuestra, ¿qué sucede con la muerte de un padre de familia? ¿Quién llora con la muerte de papá? O también nos podemos preguntar, si tu padre te abandona y estás a punto de morir, ¿qué escribirías? ¿Qué dirías? O si tu hijo te persigue para matarte, ¿tendrías la capacidad para cantar en esas circunstancias? Estas son preguntas que están alrededor del Salmo 42 y del viernes de la pasión de Jesús. ¿Y qué podemos decir cuando se presentan situaciones de crisis en las que te llevan el desánimo, la tristeza, el dolor, la humillación, la depresión? ¿Cómo respondes a ellos? Entonces, en esta hora, tendríamos que preguntarnos, ¿te animarías a cantar sobre tu dolor en tales circunstancias? El Salmo 42 nos da luces sobre cómo David responde ante circunstancias de dolor y también nos ayuda a entender lo que dice y hace Jesús en los relatos de la pasión.
Permítame entonces compartir también pantalla para tener el auxilio de este recurso. Nuestro tema entonces, la oración del Salmo 42 en Viernes Santo y cómo deberíamos orar nosotros. Es la pregunta que vamos a plantearnos al final y tratar de responder. Empecemos entonces con el contexto del Salmo. El Salmo 42 está dentro de los 5 grandes libros en que se compone el Salmo, los Salmos. El Salmo 42 es el salmo que inicia el segundo libro de esta colección de salmos. Y cuando hablamos del contexto de los 150 salmos que tenemos, muchísimos autores, no hay uno solo, aunque se le llama en general los salmos de David. Y la pregunta sobre la autoría es, ¿quién escribió el salmo o quiénes escribieron el Salmo 42? Entonces, al hablar de la autoría, tendríamos dos posiciones o dos posturas o dos acercamientos principales en relación a quién escribió el Salmo 42. Tradicionalmente se le atribuye a los hijos de Coré. Ustedes saben muy bien que los hijos de Coré son un grupo de músicos que desde que Israel caminó por el desierto fueron llamados para servir, proceden de los levitas, y les servían en el tabernáculo y después en el templo, cuando ya Israel tenía el templo. Ellos son entonces los que estaban a cargo de los cantos y de la liturgia, ¿no? Participaban en el culto en el templo de Jerusalén, tenían un lugar muy importante allí, estaban dedicados a esto. Entonces, el primer acercamiento es que los autores del Salmo 42 son los hijos de Coré. Un segundo acercamiento nos dice que no fueron los hijos de Coré, fue David, el rey David. Y lo escribió posiblemente durante su exilio, mientras él era perseguido por el rey Saúl. Entonces, David todavía no era rey, Saúl era el rey, el primer rey de Israel. O lo escribió cuando ya David, siendo rey, su hijo Absalón se levantó en una revuelta para tomar el trono y por lo tanto, ante esa noticia que recibió David, él huyó hacia el norte por las riberas del río Jordán, por los desiertos, ¿no? Entonces, ese es el segundo acercamiento. Y un tercer acercamiento es que este Salmo 42 lo escribió un personaje anónimo, considerando que está escrito en primera persona del singular. Muy bien, en realidad la fuerza está entre los dos primeros y como la balanza lo está indicando en este gráfico, personalmente me inclino por la segunda postura que fue el rey David, quien escribió este salmo, considerando el contexto histórico turbulento que él vivió en el exilio que tuvo, especialmente cuando lo persiguió su hijo Absalón, y por lo tanto tendríamos la autoría individual, aunque el título de este salmo en nuestras Biblias indique que son los hijos de Coré. En relación a las diversas interpretaciones que hay, que en realidad nos permiten un acercamiento multifacético, que es lo que normalmente se da en los salmos, ¿no? Cuando uno revisa, por ejemplo, a este autor llamado William MacDonald, él comenta y dice que algunos perciben que este Salmo 42 está presente la voz de David mientras vagaba en el exilio durante la rebelión de su hijo Absalón. Y hay otros que reconocen en este salmo la voz del Mesías, del Salvador, durante el tiempo de su rechazo y de su sufrimiento, exactamente en el tiempo de la pasión, ¿no? Hay otros que detectan el sollozo del remanente judío durante el periodo futuro de la tribulación. Se proyectan en ese sentido a que esto está hablando hacia futuro. Y luego hay otros que les gusta aplicarlos
a los creyentes cuando miran atrás los días de su primer amor y recuerdan entonces cómo empezaron y la clase de comunión con el Señor que tienen, ¿no? Ahora, por fortuna, la escritura, en especial los salmos, eh, no es necesario reducirlos a un solo punto de vista, puesto que todas estas acercamientos o aplicaciones son legítimas porque esto es típico de la versatilidad de los salmos. Es decir, uno lee los salmos y puede decir, bueno, aquí estoy identificando, encontrando que está hablando a David, está hablando de la experiencia del Mesías, está hablando de un judío en la tribulación, o está hablando de un creyente que está recordando su primer amor. Esto en relación entonces a las interpretaciones multifacéticas que tenemos. En relación a la estructura, es interesante que la estructura de los salmos nos permite identificar si la oración es un llamado a adorar a Dios y reconocer la bondad de Dios y la fidelidad de Dios, como es el caso del Salmo 100, un salmo muy conocido, o si es un salmo que el salmista allí habla de sí mismo, como es el caso del Salmo 42. En este caso estamos hablando de un lamento individual. Ustedes pueden ver que un lamento individual, conforme lo vemos en la pantalla, invita a los oyentes a unirse o permite una conexión emocional, ¿no? A través de la vulnerabilidad que está viviendo quien escribe, el salmista, pero también de la vulnerabilidad de quien está leyendo el salmo y quien se identifica. O sea, conecta muy fácilmente un salmo de lamento. Y este es el caso del Salmo 42, ¿no? Y por supuesto, los demás salmos, como los salmos que llaman a la adoración, los salmos que son expresiones de alabanza a Dios, o los salmos más teológicos que son reflexiones sobre la naturaleza de Dios, del Dios creador, etcétera, etcétera, son salmos que están dirigidos expresamente a Dios, ¿no? Enfocados en Dios. En el caso del lamento personal, que es el caso del Salmo 42, es más una colección hacia el salmista, ¿no? Está hablando hacia sí mismo. El Salmo 42, entonces, está dividido en dos partes. La primera parte, o la primera estrofa, expresa la sed de Dios. Y esto es característico del Salmo 42, y quizás por lo que se recuerda mayormente la manera como inicia este Salmo 42. Pero cada parte, cada estrofa, termina con un estribillo o con un coro, ¿no? La segunda estrofa continúa con el clamor de Dios, habla de un deseo más profundo del anhelo de Dios y de estar en el templo de Jerusalén. Y especialmente a partir del versículo 6, que en la segunda parte del Salmo, se presenta al salmista como alguien que está sintiendo cómo Dios lo abandona y todo el peso de las aguas del mar Mediterráneo o de las cataratas que descienden del monte eh, caen sobre él, ¿no? Y lo ahogan. Entonces, eh, como cada parte culmina con un coro que se repite, en el coro el salmista reconoce que debe cantar al Dios de la vida. Es decir, el tono épico, el tono de dolor y sufrimiento, finalmente cuando llega al coro, se repite y se reconoce al Dios de la vida, que no solamente el Dios del salmista, sino que también es su Salvador, ¿no? Eso es lo que afirma. Y ese es el mensaje central a donde vamos a enfatizar en esta exposición. Entonces, la estructura del Salmo 42 queda así, ¿no? Los primeros 4 versículos corresponden a la primera estrofa, luego viene el coro, los siguientes versículos del 6 al 10, la segunda estrofa, luego el coro. Y aquí he colocado la tercera estrofa y el coro, el Salmo 43. Y ahora se preguntarán ustedes, ¿qué pasó con el profesor? ¿Por qué incluir el Salmo 43 en esta estructura? Pues lo hemos incluido porque ambos salmos
realmente son en realidad un solo salmo. Pero en nuestras Biblias, en español, se encuentran divididas en dos. El Salmo 42 es un salmo más poético, más lírico, mientras que el Salmo 43 es más narrativo, más oracional. El Salmo 42 se centra más en la sed de Dios y en la nostalgia por la presencia de Dios, mientras que el Salmo 43 se enfoca más en la petición de ayuda a Dios, pidiendo la protección de Dios. Y esto se debe básicamente porque en el original en hebreo, la Biblia hebrea o hebraica, reconoce estos dos salmos, 42 y 43, como un solo salmo, no los divide. Pero en el siglo III a.C., cuando se traduce al griego, en la Septuaginta, se hace esta división por las consideraciones y diferencias que acabo de mencionar. ¿Qué podemos decir habiendo hablado acerca de la autoría, habiendo hablado acerca de la multifacético de la interpretación, de la estructura del salmo y cómo dos salmos en realidad son uno? Quizás tendríamos que leer el salmo. Y en las versiones que tenemos, en la gran mayoría, el salmo empieza con lo que se llama una superscripción o un título. Dice ahí al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Es un tipo, el masquil es un tipo de composición musical o literaria. Entonces nos encontramos aquí un salmo que indudablemente es tiene una función litúrgica muy importante en el culto, ¿no? Es decir, los salmos de los hijos de Coré y este salmo, tal como lo encontramos aquí con ese título, habrían sido cantados o recitados durante las reuniones comunitarias, ayudando a los adoradores que van al templo a expresar sus propias emociones y acercarse a Dios. Entonces, leamos el Salmo 42 en la primera parte, los primeros 5 versículos. Como el ciervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de ti, Dios de la vida. ¿Cuándo vendré a presentarme ante ti, mi Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pienso en esto y se me parte el alma. Recuerdo cuando acompañaba yo a la multitud, cuando la conducía hasta el templo de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, entre la alegría del pueblo en fiesta. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Y continuando con la segunda parte, leemos, Dios mío, mi alma está muy abatida. Por eso me acuerdo de ti desde estas tierras del Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Un abismo llama a otro abismo y resuena la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas pasan sobre mí. Pero tú, Señor, durante el día me enviarás tu gran misericordia y por la noche tu cántico estará conmigo, con mi oración a ti, Dios de mi vida. Dios mío y roca mía, yo te pregunto, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Y por qué debo andar acongojado y sufrir por la opresión del enemigo? Siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios. Él es mi Salvador. Si se dan cuenta, cuando hemos leído todo el Salmo,
en cada versículo encontramos una, dos referencias a Dios. A pesar que este salmo no está dirigido a Dios, está dirigido a una reflexión que el mismo salmista está haciendo de su condición de estar lejos de Jerusalén y lejos del templo y por lo tanto lejos de la presencia de Dios y que se ve imposibilitado de retornar porque está en exilio, está en peligro su vida, su hijo lo está buscando para matar. Entonces, podemos añadir una nota más acerca de la importancia litúrgica, del papel vital de este salmo en la adoración comunitaria. A los hijos de Coré se le atribuyen varios salmos, entre ellos los salmos 42 al 49, todo este grupo de salmos, que son los salmos que empiezan precisamente el libro 2 de los 5 libros que contiene el salmo. Pero también los hijos de Coré se les reconoce el salmo 84, 85, 87 y 88. Estos salmos se caracterizan por su gran carga emocional y profundidad teológica, y con frecuencia reflejan temas de anhelo, de lamento y de esperanza, que son básicamente los dos momentos de la estructura que tiene este salmo, ¿no? El anhelo, la agonía, el llanto, el lamento por un lado, y en la última parte, la esperanza que siempre está presente. Eso, por supuesto, de eso se trata en el Salmo 42. Entonces, eh, reconocemos en este salmo un salmo importante y vital en la adoración comunitaria por la carga emocional que lleva al hablar precisamente del sufrimiento y del dolor muy humano que experimenta el salmista y que experimenta también el oyente que se identifica con él cuando lo está leyendo, lo está cantando, lo está orando o lo está meditando. ¿Cómo podemos concluir nuestra parte contextual? ¿Cómo podemos resumir lo que hemos venido diciendo? ¿Cómo el contexto ilumina el Salmo 42? Pues diremos que el Salmo 42 es la oración o lamento individual de David, que reconoce su sed de Dios y que clama a Dios orando y cantando por el abandono de Dios y con la esperanza puesta en Dios, su Salvador. La sed que tiene el salmista y el clamor que él expresa se deben a que él está lejos del templo de Jerusalén, donde está Dios, y no puede retornar a Jerusalén por encontrarse exiliado, huyendo de su hijo Absalón, quien lo quiere matar para ser el rey de Israel. Entonces tenemos aquí, digamos, lo que sería el corazón del Salmo, ¿no? Lo que acabamos de expresar. Por un lado, sed y clamor, que expresan el anhelo y la desesperación en la que está viviendo, y por otro lado, la esperanza y la salvación, que muestran la fe y la confianza, porque Dios es también Salvador. Pues miremos ahora en un segundo momento lo que es el Salmo en sí, en cada una de sus partes, el mensaje del Salmo. ¿Qué nos deja el Salmo 42? Usemos como recurso aquello que está viviendo, que está experimentando el contexto de David, ¿no? Habíamos dicho que el Salmo 42 es una oración de lamento individual de David y donde reconoce su sed de Dios y está clamando, y ese clamor lo relaciona con un siervo que está sediento buscando agua que le dé vida, porque sin agua va a morir. Así él está clamando por Dios. Si usted ha escuchado a un siervo, si no lo ha escuchado, puede entrar en YouTube y escribir allí el canto del siervo cuando está sediento y va a escuchar usted cómo es ese bramido del siervo. Es un sonido único, es un sonido que sale de las entrañas, es un sonido que expresa y presenta lo profundo del ser, lo profundo del alma, cuando está sediento, en este caso, sediento de Dios.
lejos de Dios. Entonces, en el versículo 3 encontramos que los enemigos preguntan, los enemigos inquieren, los enemigos cuestionan, ¿dónde está tu Dios? En el versículo 10 se repite la misma pregunta. Los enemigos están cuestionando, ¿dónde está tu Dios? ¿Y cuál es la reacción de David? Dice el versículo 3, su reacción es las lágrimas de día y de noche. Y en el versículo 10, la segunda parte va a decir el dolor de los huesos. En otras palabras, al estímulo, a la acción de los enemigos, hay una reacción natural consecutiva, que es las lágrimas, que es una expresión física, y el dolor de los huesos, que es otra expresión física. Es decir, el dolor aquí se refleja también en lo físico. Pero luego sigue diciendo, cada vez que pienso en esto, cada vez que medito en esto, que reflexiono en esto, dice el versículo 4, se me parte el alma. Y comienzo a recordar los momentos en que como pueblo de Israel peregrinábamos camino a Jerusalén en son de fiesta, cantando, alegres, saltando y danzando. Y añoro ese tiempo porque es un tiempo especial para ingresar al templo de Jerusalén, a la presencia de Dios. Entonces, lo que estamos encontrando en esta primera parte del mensaje es cómo David, ante el estímulo que tiene de los enemigos que lo cuestionan y la manera como muy adentro, en su conciencia e inconsciencia, le recuerda la experiencia vivida cuando estaban en peregrinación. Aquí el dolor ya no se expresa físicamente, sino el dolor se expresa internamente, se le parte el alma. Entonces, en esta primera parte, el impacto que encontramos aquí de los enemigos y del exilio en el salmista es de un dolor que se expresa tanto físicamente como se expresa internamente. Es decir, es un dolor total en el salmista. Pero esta es una reacción inmediata. Pero el salmo no queda allí. El salmo nos habla también del estímulo que hay en el exilio que está viviendo y en el desánimo y la inquietud, pero nos habla de una respuesta que ya no es una respuesta inmediata, sino una respuesta mediata, una respuesta pensada, una respuesta que reconoce más allá de su situación que hay un Dios presente, que es un Dios que da vida, que es un Dios que salva. Y no solamente eso, cuando vemos en el versículo 1 cómo clama a Dios, él clama a Dios, él reconoce a Dios como mi Dios y él reconoce la sed de Dios que tiene. Pero es una respuesta reflexionada, no es como el dolor, que es inmediato, es producto de la reflexión de lo que él está viviendo. Y cuando viene el desánimo y la inquietud, que lo encontramos en el versículo 5 y en el versículo 11, ¿no? Encontramos aquí como respuesta mediata, reflexionada, que realmente, a pesar de su condición, él tiene esperanza. Y no solo eso, sino que también él invita a cantar, a expresar las alabanzas a Dios y reconoce a Dios como su Salvador. Y finalmente, como una acción práctica, él canta el salmo. No solamente escribe el salmo, producto de su reflexión, sino que canta el salmo. Entonces, el paso de este estímulo a la respuesta que estamos viendo aquí no es automático.
hay una etapa de reflexión. La reflexión de David es una elección consciente, ayudada por su capacidad de decisión y enfocada y alineada a los objetivos y los planes de Dios. David se enfoca en el sentido de su vida. Y el sentido de su vida, ¿quién lo da? Lo da Dios en el templo de Jerusalén, la presencia misma de Dios. No solamente Dios, sino el Dios que salva, el Dios que es salvador. Eso es lo que da sentido a su vida y eso es lo que direcciona los planes que él va a desarrollar y va a hacer. Entonces, habiendo hablado sobre el mensaje de los salmos, ¿cómo encontramos en los salmos estos movimientos poéticos que expresan de manera escrita y también de manera cantada lo que está viviendo el salmista David? Tratemos de acercarnos ahora a cómo esto que nos expresa el Salmo 42 está relacionado con el Viernes Santo, con los relatos de la pasión que encontramos en las Escrituras. Entonces, nos será de mucha ayuda aquí recordar los momentos claves de la pasión. Y ustedes, creo, perfectamente se acuerdan de eso. Solamente traigo un poco a la memoria lo siguiente. Es jueves, el jueves santo. Judas se ha ofrecido a entregar a Jesús ante los principales sacerdotes. Está jugando su partido aparte. Los discípulos, los 12, han consultado a Jesús sobre la cena que tienen que tener esa noche, la cena de la Pascua de los judíos, y entonces ellos han ido a preparar la cena. Llega la noche y están los 12 discípulos en pleno con Jesús participando de la cena de la Pascua judía. Jesús parte el pan, Jesús toma la copa. Ahora, si conocemos bien cómo es la cena judía de la Pascua, esta es una cena que se puede comparar a la cena de Navidad. Y todos aquí creo que celebramos Navidad, comiendo bien. Entonces, en la cena de la Pascua se come bien. Pero también en la cena de la Pascua se toma la copa de vino. Y no una, sino 4, según la tradición judía. Entonces, imagínense ustedes una muy buena comida con 4 copas de vino. Así termina la cena de la Pascua. Luego salen al monte de los olivos, donde Jesús anuncia la negación de Pedro. Es decir, por un lado, Judas jugando su partido aparte. Por otro lado, Pedro, quien le va a negar y que se resiste a aceptarlo, y Jesús le dice, no, no, Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y luego Jesús invita a los 11, porque ya no están los 12, hacia el huerto de Getsemaní, porque Jesús necesita orar. Ahora quedémonos aquí entonces. Y vayamos al texto de Marcos capítulo 14 para encontrar el relato de la pasión que dice lo siguiente, que Jesús se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Siento en el alma una tristeza de muerte. Si usted no lee los evangelios, en ninguna parte del ministerio de Jesús uno va a encontrar que Jesús expresó tamaña oración. Siento en el alma una tristeza de muerte. Jesús lloró en varias ocasiones, pero nunca sintió una tristeza de muerte como esta. Y leemos ahora el Salmo 46 para hacer justamente la relación entre el Salmo y el relato de la pasión. El Salmo que estamos viendo, el Salmo 42, el versículo 6, encontramos a David expresando, me siento muy angustiado y por eso pienso en ti. Las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado.
Son como violentas cascadas que descienden de los cerros de los montes Hermón y Mizar y se estrellan en el río Jordán. Así como el rey David siente angustia y se siente morir por las aguas que caen sobre él, que son tan fuertes y que lo ahogan, también el rey siervo Jesús siente las olas de tristeza enviadas por Dios. Jesús siente en el alma la tristeza de muerte. Normalmente cuando leemos este Salmo 42, el versículo 6 y 7, y nosotros lo hemos leído muchas veces con toda seguridad, no podemos apreciar cómo aquí está expresado ese sentimiento que sintió Jesús, la tristeza de muerte. Porque aquí encontramos a un David que siente como la fuerza de las olas del mar Mediterráneo y la fuerza de las cascadas violentas que caen. Él siente que lo hunden y lo ahogan. Esas son las olas de tristeza, de muerte de David, semejante al de Jesús. Esas olas de tristeza y angustia de muerte vienen de lo alto. Escrito está que Jesús debía morir en una cruz. La tristeza de muerte es parte de la pasión de Cristo antes de ser arrestado y crucificado. La tristeza de muerte es la primera conexión que encontramos entre el Salmo 42 y los relatos de la pasión horas antes de la crucifixión y muerte de Jesús. De la tristeza de muerte de Jesús, escuchemos ahora cómo los enemigos de Cristo hablan cuando Jesús se encuentra en la cruz. Y veamos la segunda relación entre el Salmo 42 y los relatos de la pasión. Mateo, o Marcos, perdón, Marcos capítulo 14, versículos 33, 33 y 34. Eh, creo que, bueno, dice aquí el pasaje bíblico, del mismo modo se burlaban de él también los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él, ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora si lo quiere, porque él ha dicho, soy hijo de Dios. Lo que encontramos aquí entonces es a los enemigos de Jesús frente a la cruz, sacerdotes, los principales, escribas, fariseos y ancianos, enrostrando a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios y crees en Dios, entonces que tu Dios te salve, que tu Dios te libre. Y cuando lo relacionamos con el Salmo 42, versículo 3 y el versículo 10, encontramos la misma dinámica. David nos va a decir, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Versículo 10, siento un dolor mortal en los huesos cuando mis enemigos me afrentan, cuando a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Situación semejante a David, sus enemigos lo enrostraron para decirle, ¿y dónde está tu Dios? Tú eres el rey de Israel, Jehová de los ejércitos está contigo, es el Dios de Israel. ¿Dónde está tu Dios? Que no viene a auxiliarte, a librarte y de este estás aquí, escondido en el exilio, huyendo para no morir. Entonces, en este segundo momento, la relación que encontramos entre los relatos de la pasión y el Salmo 42 es la presencia de los enemigos, cuestionando dónde está tu Dios. Así como David en el Salmo 42:3
Y 10, los enemigos la cuestionan preguntando, ¿dónde está tu Dios? A Jesús también, sus enemigos la cuestionan, ¿no? A ver, Jesús, ¿dónde está tu Dios? Sálvate, pues, sálvate. Hay un teólogo y exégeta bíblico inglés llamado Richard Sibbes que escribió lo siguiente. Él dice, ¿dónde está tu Dios? Así trató el diablo a la cabeza de la iglesia, nuestro bendito Salvador, cuando fue a tentarle. Si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Viene con un sí, lo elabora para hacerle vacilar en su filiación. El diablo, como está apartado de Dios externamente, se ha vuelto un espíritu de división. Trabaja para dividir incluso a Dios, el Padre, de su propio Hijo, si eres hijo de Dios. Y sigue diciendo Richard Sibles, así procura separar a los cristianos de su cabeza, Cristo, con la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Este es su objetivo, poner división, si puede, entre su corazón y Dios, hacerle sentir celos de Dios, como si Él no le hubiera considerado. Tú has pasado por muchas cosas para servir a tu Dios. Mira cómo te trata Él ahora a ti. ¿Dónde está tu Dios? Entonces, primero, la primera relación entre los relatos de la pasión y el Salmo 42, la tristeza de muerte de Jesús. Y la segunda, los enemigos burlándose de David y de Jesús antes de la cruz. Ahora bien, finalmente veamos una tercera relación entre el Salmo y los relatos de la pasión. Vayamos al Salmo 42, versículos 5 y 11. Dice, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Encontramos que David coloca su esperanza en Dios y le canta. Aún debo alabarle, aún debo cantarle, que Él es mi Dios y Él es mi Salvador, que es la manera como termina el coro estribillo. ¿Por qué David tiene esperanza y puede cantar a pesar de lo que está experimentando? El coro responde, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Y aquí hay dos afirmaciones que son poderosas. Reflexionemos. Tú y yo, nosotros, no colocamos nuestra esperanza en algo que nos va a fallar. Colocamos nuestra esperanza en lo que realmente es firme, es seguro, es verdad. Ahora bien, David tiene esperanza y su esperanza está puesta en Dios y le canta porque Él es Dios, su Dios, y Él es Salvador, su Salvador. Ahora, en los evangelios encontramos que Jesús el Cristo es quien afirma, quien declara y predica y enseña que Él es Dios y Salvador, que Él es el Hijo del Hombre y el siervo sufriente. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, cuando Jesús comienza a hacer los anuncios que Él tenía que ir a una muerte de cruz. Él narra y dice en Marcos 8:31 que Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho. El Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir, resucitar después de 3 días.
¿Qué está anunciando aquí Jesús en Marcos 8:31? Está anunciando que el Hijo del Hombre que encontramos en el libro de Daniel, en relación al Cristo, el Salvador, es también el siervo sufriente anunciado por Isaías y que va a ser desechado por todos, especialmente ancianos y principales sacerdotes, y que va a ir una muerte de cruz, pero que se va a levantar, resucitar al tercer día. ¿A qué apunta todo ello? A la acción por la cual Dios es un Dios que salva. Jesús, el Dios encarnado, viene a salvar. Jesús también afirma que todos están en oscuridad, que Él es la luz del mundo, que todos tienen hambre, que Él es el pan del cielo, que todos tienen sed, que Él calma la sed, que todos son pecadores y que Él perdona los pecados de los hombres. Eso es lo que dice Jesús. Y cuando Jesús lo hizo, cuando dijo esto, se escandalizaron y preguntaron en Marcos capítulo 2, versos 5 al 7, también en Lucas 7, 48, 49. Se escandalizaron y preguntaron, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué Jesús perdona pecados si Él no es Dios? Pero Jesús sigue afirmando que Él es Dios y Él es Salvador. En resumen, podemos decir que el Salmo 42 y Jesús en el relato de la pasión están unidos por la tristeza de la muerte, por los enemigos de David y de la cruz de Cristo, y por la esperanza en el Dios que también es Salvador. Amén. Muchas gracias, profesor Iván Ruiz. Una interesante disertación. Siempre que importante es abordar sucesos tan trascendentales para nuestra fe como la crucifixión de Jesús desde diferentes narrativas, de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas. Eso siempre enriquece un tema que se aborda año con año. Le voy a robar unos minutitos, profesor, antes de entrar a las preguntas. Si me ayudan, por favor, ahí poniendo este comparativo de 2 versículos, el ejercicio que hacemos cada 8 días, con mi Biblia favorita, la Reina Valera 60, y la forma en la que la revisión más reciente, la Reina Valera contemporánea, trabaja un versículo. En el caso de la Reina Valera 60, en Proverbios 21, 23 y 24 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Encarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. ¿Cómo trabaja Reina Valera contemporánea? El que cuida su boca y su lengua se libra de muchos problemas. Al que es burlón y soberbio, también se le llama insolente. Rápidamente mencionar una revisión que considera así los manuscritos históricos empleados hasta nuestros días, ¿no? Todos los que ocupa Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera para hacer la Reina Valera, pero también los más recientes descubrimientos, considerando un lenguaje en español clásico, pero también moderno, sin dejar de lado la belleza literaria de la Reina Valera 60, con un vocabulario mucho más actualizado, buscando mayor comprensión, reestructurando el orden de las ideas, ¿no? Para que sea más fluida, más clara, y en un estilo narrativo que garantice la lectura pública, ¿no? Entonces, algunos aspectos que se alcanzan a apreciar aquí y que siempre es bueno tenerlos presentes cuando nos hablan de la Reina Valera contemporánea. Profesor Iván, gracias. Vamos a iniciar. Tenemos aquí ya algunas preguntas listas. Y a la luz de lo expuesto y considerando todo lo que este salmo enmarca, ¿no? En este ejercicio de aplicación mesiánica, creo que podríamos iniciar preguntando o haciendo la pregunta tal como aparece en el banner de nuestro webinar. ¿Cómo deberíamos orar nosotros? Bueno, gracias. Esta pregunta, si la respondemos, quizás podríamos sonar como que
estamos pretendiendo darles la agenda de oración para todo este público, ¿no? Y eso sería una ligereza de mi parte, por decirlo menos. Pero desde lo que hemos encontrado en la Escritura esta noche, tenemos unas líneas, unas luces para poder orar con discernimiento y con sabiduría. Tanto el Salmo 42 como la pasión de Jesús el Cristo apuntan a la esperanza. Cuando todo parece perdido, ahí está Él. Hay un escritor y reformador social del siglo XIX que se llama Samuel Smiles. Él dice lo siguiente: la esperanza es como el sol, que cuando nos dirigimos hacia él, proyecta la sombra de nuestra carga detrás. Por ello, cuanto más nos acercamos a Dios en oración, mayor será el reconocimiento de nuestras cargas. Y yo les pregunto, ¿alguno en esta reunión, acaso no le cuesta reconocer las cargas que tiene? ¿O no les cuesta reconocer las fallas, los errores, las faltas, los pecados cometidos? La esperanza está en el horizonte, tanto en el Salmo, en los ratos de la pasión. La esperanza está en el horizonte, está allí, presente en un futuro. Por ello es que Jesús no cedió ante el enemigo de Dios en el desierto al iniciar su ministerio, ni ante sus enemigos que están ahí parados frente a la cruz, los principales sacerdotes. Qué fácil es perdernos en los problemas cotidianos y dejar de ver el horizonte, el proyecto de Dios. Ahí es cuando necesitamos discernimiento para no ceder ante los enemigos. ¿Se imaginan acaso a David cediendo ante sus enemigos? ¿O se imaginan a Jesús bajándose de la cruz y dándole la razón a sus enemigos? Pero el paso de una reacción rápida ante las circunstancias adversas a una respuesta que es pensada, reflexionada, es decir, una respuesta con intencionalidad, con sentido de misión, con sentido de identidad, mirando a la cruz que hace posible que hoy estemos aquí, libres, verdaderamente libres. Ese paso es el paso perdido, el eslabón que aún falta para llegar a donde Dios quiere llevar a su iglesia. Y no estamos hablando solamente desde la situación personal, como si el lamento personal de David no tuviera que ver con la situación nacional del reino de Israel. No, cualquier decisión que David tomara afectaba a su reino. Las decisiones de David afectan al reino de Dios, así como las decisiones que Jesús toma afectan al reino de su Padre. De allí que la oración de Jesús en Getsemaní, si recordamos bien, dice: Padre mío, si te es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vuelve a orar por segunda vez y por tercera vez, dice Mateo 26, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Lucas, ¿no?, complementa diciendo que estando en agonía Jesús, en el huerto de Getsemaní, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias, profesor. Un tema fundamental, central en su exposición y en la narrativa con la que muchas veces aborda la crucifixión, el abandono del Padre. Tema complejo que muchas veces pareciera no cuadrar con la naturaleza del Padre narrada por Jesús mismo, ¿no? Incluso con algunos planteamientos paulinos sobre el papel del Padre en la redención o reconciliación, e incluso la lingüística, ¿no? Hay autores como Archibald Thomas Robertson que plantean la posibilidad de que la pregunta más bien podría ser: ¿a qué me has desamparado? ¿no? Entonces, a la luz de esta
Revelación integral que desde las escrituras nos hablan del Padre amoroso y con un juicio justo. ¿Cómo reconciliar esta revelación con un posible abandono del Padre? Siempre que hablamos del posible abandono del padre, entramos en la dinámica o en la dialéctica, ¿no? De hasta dónde Jesús en su relación con el Abba Padre, que siempre eh, era de común tenerla y realizarla, hasta dónde se encuentran los límites filiales entre el Padre y el Hijo. Es decir, qué tan cercano o qué tan lejano era esta relación. Hasta dónde Jesús desarrolló un ministerio que lo lleva a la cruz, que es tan humano, pero tan humano, que le tiene que decir a su Padre, si es posible que se evite esto, esto me va a servir, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que ahí está un elemento clave para desentrañar esta dialéctica, ¿no? Cómo Dios percibe, concibe y proyecta su plan salvífico para, desde el Antiguo Testamento, ¿no?, hacernos referencia no solo desde el Génesis 3:15, sino a través de Abraham, quien habla acerca de que Dios mismo tendría que ofrecer el Cordero Pascual que quite el pecado del mundo. Como en esa proyección de la salvación que viene de Dios, Dios es tan fino que sabe que Él mismo tiene que entregarse. Y cuando Él mismo tiene que entregarse, o sea, encarnarse, ¿no?, para la muerte de cruz, tiene que experimentar lo que desde el Génesis se produjo, la separación. Entonces, el abandono se puede también interpretar como separación o distancia, como alejamiento. Pero en la realidad, Jesús vivió la circunstancia vital en la cual un hombre que sabe que va a pasar de muerte a vida no tiene a alguien a su lado, con la capacidad de ayudarlo, porque esa única arma que es su padre lo ha abandonado. Adelante, Abraham. Gracias. Sí, gracias, profesor. Eh, el sufrimiento como elemento, característica de la cristiandad. Y una frase que hemos escuchado muchas veces de diferentes maneras, con diferentes matices y aplicaciones. Es de cristiano sufrir. La iglesia bíblica sufrió, decía mi abuelita, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, toman las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que sufren, y luego una lista sobre diferentes maneras en las que alguien puede sufrir y debe sufrir, dicen algunos, para ser bienaventurados, ¿no? No estoy estableciendo que sea una interpretación correcta, ¿no? Y por otro lado, un Jesús, ¿no?, que viene a presentar un reino manifestado en la justicia integral, donde muchos de esos sufrimientos, ¿no?, físicos, no más espirituales, son confrontados. La pregunta sería, ¿cómo establecer el punto de equilibrio tan necesario desde una sana contemplación integral del texto bíblico para abordar este tema, pensando en una pastoral de acompañamiento también integral? Ok. Es que la pastoral integral, la pastoral de acompañamiento, es una pastoral que tiene ya un modelo, ¿no? Y es el modelo que recorre la historia de la salvación.
Dios acompañando a su pueblo a pesar de sus caídas, fracasos y a pesar de sus victorias y en toda circunstancia. Tiene que ver mucho con la paciencia de Dios. Y hoy día, yo creo que hoy en día, una de las cosas que hace falta en una pastoral de consolación, una pastoral integral, es una pastoral que tenga mucha paciencia porque estamos en un cambio de época tan clave, importante y trascendental que las generaciones nuevas, las nuevas generaciones, son tan distintas a las generaciones precedentes, las nuestras, que cuando las tratamos de entender no podemos. Y ni siquiera podemos entender qué es lo que va a venir luego, de aquí a 30 a 50 años, por los cambios vertiginosos y rápidos que se dan, no solamente en lo tecnológico, sino solamente en un cambio de época, en un nuevo etos, en una nueva comprensión de lo que es y de lo que no es. Entonces, la pastoral integral, la pastoral de consolación, repito, viendo en ese modelo del Dios que acompaña a su pueblo, debe entender allí cómo Dios experimentó con su pueblo el desierto, el peregrinaje de 40 años, luego el periodo de los jueces, terrible, 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 ¿no? Esas famosas olas, ¿no? De acercamiento y alejamiento de Dios. Luego el periodo que acabamos de hablar acerca de los reyes, cómo Dios trata con su pueblo a través de las autoridades que coloca, que son los reyes, a pedido del pueblo y a pesar de que eso era lo que Dios quería para ellos. Entonces, y en todo ese proceso Dios va acompañando, Dios va entendiendo, Dios va acercándose, teniendo paciencia con su pueblo y una y otra vez dándoles siempre notas de esperanza y notas de esperanza como la que hemos venido viendo en esta noche. Hasta llegar a Jesús, que es el modelo por excelencia del acompañamiento que tuvo hasta el final de sus 12, por ejemplo, donde solamente uno de ellos se le fue. Porque cuando quiso regresar ya era demasiado tarde, ya no podía dar marcha atrás, ya había entregado al maestro. Pero ese tipo de pastoral, de acompañamiento integral, tiene que ir en esa línea de la historia de la salvación. No hay pastoral separado de esa línea salvífica de Dios. Dios siempre quiere salvar y lo va a hacer a pesar de nosotros, ¿no? Totalmente correcto. Quiero cerrar con una última pregunta y agradezco a la gente que desde el chat nos ayuda aquí a ir estructurando estas preguntas. Volviendo un poco al suceso de la crucifixión de Jesús y el tema del sufrimiento, pero enfatizándolo específicamente en el tipo de muerte. La cruz con todos los horrores que esto conlleva. Y que obliga a plantear una pregunta que cada vez suena más en los círculos cristianos, ¿no? ¿El padre decide el tipo de sufrimiento del hijo? Por ahí Boff, en los 70s, Leonardo Boff desarrolló una teología al respecto, ¿no? Es el sufrimiento del hijo, del sufrimiento en la cruz, enfatizando la cruz, resultado de la plena voluntad del padre, que determina que es así y solo así, en sufrimiento tortuoso, que se puede lograr la redención, o es más bien este tipo de sufrimiento el resultado de la maldad de la humanidad, ¿no?, mostrada en su máxima esplendor, ¿no?
y la capacidad de respuesta de Dios desde el amor a esta expresión tan cruel de la humanidad. Ok. Si recordamos, antes de llegar a la cruz, en el camino a la cruz, cuando Jesús está cargando, hay un episodio en el cual se le pide a alguien que se encontraba allí que le ayude a Jesús a llevar la cruz, la carga, ¿no? Digamos, para que sea un poco más ligera. Estando en la cruz y la muerte de cruz, lo que se esperaba de él, como se esperaba de todos los crucificados, es que su muerte no sea tanto por desangrarse o por estar colgado en el madero, sino finalmente porque su muerte sea lo triste y así de triste cuando sean comidos por las aves rapiñas, ¿no? Sí, de ese tipo de muerte estamos hablando. ¿Qué es lo que marca eh, la diferencia y la nota con la cual tenemos que hablar definitivamente de hasta dónde el tipo de muerte representa, digamos, el abandono del Padre o es la maldad del hombre? Es el hecho de que un tal José de Arimatea, con cierta influencia, habla con Pilatos, que era el representante de Roma en esa semana de la Pasión, que estaba con todos sus soldados. A decir verdad, había entrado al mismo tiempo que Jesús entró el domingo de Ramos, también entró por otra puerta Pilatos con sus soldados para garantizar la paz social y que no haya revueltas. Y ese mismo Pilato autorizó que él sea envuelto en sábanas y llevado a un sepulcro privado, cosa que no sucedía normalmente con un crucificado. El crucificado era colgado, ahí moría, las aves de rapiñas venían, ahí lo consumían y ahí desaparecía. Entonces yo quiero poner de relieve el hecho de que Dios, como Padre amoroso, utiliza a hombres claves para en momentos claves de la historia. Haya movimientos como estos que hagan que Jesús sea llevado a un sepulcro como un caso excepcional y que el representante de Roma autorice eso como un caso excepcional. No sé cuántos de los presentes hayan visitado Jerusalén o hayan ido a la tumba de Jesús y hayan vivido la experiencia, aquí fue colocado el cuerpo de Jesús. Eso fue posible porque Dios movió a un tal José. Y dice la Escritura que las mujeres, las Marías, miraban de lejos cuando lo envolvían y a dónde lo llevaban a sepultar. Ahí hay otro elemento importante de cómo el amor del Padre, a través no solo de José, de las mujeres, pueden estar acompañando a Jesús hasta el lugar de su morada en el sepulcro. Morada temporal, porque solo fue de 3 días. Gracias, Eduardo. Y gracias, Abraham, perdón. Gracias a usted, profesor. Siempre mucho para razonar, mucho para pensar, para meditar, para vivir y tratar de experimentar el glorioso mensaje de la salvación. Eh, un abrazo a nombre de la confraternidad, oramos por su ministerio y pues desde luego le esperamos más adelante de nueva cuenta. Adelante, los anuncios finales, que el Señor les bendiga. Ahí está, ahora sí. Ahí me salvó Abraham con el audio. Muchas gracias, Iván. Ahí escucharte y pensando lo especial de estas fechas en la última pregunta de el Dios crucificado, ¿no? Y hablábamos con Abraham esta semana sobre un libro y cómo Dios se interna, se hace semejante al sufrimiento máximo del ser humano que es la muerte. Ese es nuestro Dios, esa pastoral de acompañamiento que tenemos. Sigamos, le pido a Ronald que por favor nos ayude
con la presentación o del diplomado o de lo que viene la siguiente semana. A ver, les animamos a todos ustedes a que podamos estudiar el diplomado de Ciencias Bíblicas, ¿no? Es descubrir, es entender a la Biblia en su entorno, en su contexto original, ¿no? Una de las cosas que a veces siempre decimos, no, es entender el mundo del otro lado, con códigos diferentes de conducta de nosotros y en el cual lo que se cree es muy diferente a lo que se cree en el siglo XXI. Este curso nos va a ayudar a eso, a poder entender este texto escrito en su entorno, en su realidad primaria y poder aprender a hacer una buena exégesis. Así que les invitamos, comienza el 3 de mayo y vamos ahí inscribiéndonos, van a recibir ahí información y espero que nos acompañen en llevar La este Sociedad curso. Bíblicas Unidas presenta el Diplomado Internacional en Ciencias Bíblicas. Aprenderás herramientas científicas de la formación del texto de la Biblia, que te permitirá valorarla desde su cultura, historia y contenidos. Inicio 3 de mayo. Se estudia todos los sábados según el horario de tu país. Contamos con los mejores docentes de Latinoamérica, especialistas en Biblia y ciencias bíblicas. El diplomado cuenta con un campus bíblico virtual. Puedes estudiar en tiempo real o manejar tus propios horarios. Serán certificados por las Sociedades Bíblicas Unidas. Informes e inscripciones: Facebook, Sociedad Bíblica de tu país. Súmate a nuestra comunidad de estudiantes, Sociedades Bíblicas Unidas, Campus Bíblico Virtual. Ok, mientras que Ronald va poniendo el flyer de la siguiente semana, a mucha gente le digo, ¿no? Aprovechemos estos cursos. El hecho de trabajar en Zoom me permite contar con profesores internacionales y especialistas en el tema. Es cierto, mucha gente me dice, hermano Eduardo, pero usted sabe el tema presencial, el volvernos a ver. Y yo digo, en algún momento vamos a regresar, pero en este tiempo aprovechemos porque muchos expositores, ¿no? Repito, especialistas en el tema de traducción y trabajan en sociedades bíblicas de los diferentes países, pueden dictar el curso de manera Zoom. Más caro me va a salir traer gente de Guatemala, de Argentina, acá que lo dicte presencial. Así que aprovechemos el tema del curso. Si Ronald no tiene el flyer, yo lo voy leyendo y animándolos para que el próximo viernes nos puedan estar acompañando con el tema, ahí está, el Dios inmutable de la historia cambiante. La Biblia y su contexto actual. Qué interesante. Ahí me imagino que Lino nos va a hacer una exposición exegética y va a ser una hermenéutica para el día de hoy. Así que creo que el diplomado ahí encaja mucho en poder aprender. Así que ya saben, lo invitamos el próximo viernes en el horario de siempre, en el horario acostumbrado de cada país. Y vamos terminando leyendo con los ganadores.